días. Buenos días a todos. Somos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 personas, pero quiero creer que hay muchísimas más ahí en sus casas. Me vais a permitir que me quite la mascarilla. Que estamos dispuestos aquí a escuchar la palabra del Señor, aquello que el Señor puso en mi corazón, para compartirlo a su iglesia esta mañana, ¿no? Eh, y si no eres parte de esta iglesia aquí en Agustina de Aragón y nos estás viendo también, seas muy bienvenido a esta reunión, muy bienvenida a esta reunión que tenemos el privilegio de transmitiros a través de YouTube. Pero la pregunta es esa, ¿no? Tenemos ahí la hashtag que llevábamos desde el principio de desconfinamientos y todo ese problema con el coronavirus, que decíamos, seguimos siendo iglesia, seguimos siendo iglesia. Y mi pregunta es, ¿pero cómo? ¿Cómo podemos seguir siendo iglesia en una situación como esta? ¿No? Otra vez nos afrontamos una situación de restricciones, que no podemos reunirnos aquí. Bueno, podemos, no lo hacemos por responsabilidad, porque creemos que podemos tomar esa decisión para proteger incluso la iglesia, cerrar el local de la iglesia para proteger la iglesia, aunque eso suene raro. Y la iglesia viene invirtiendo en material, en personal, en entrenamiento a la gente de aquí de la iglesia para poder hacer esas transmisiones, ¿no? Y adaptarnos a esa realidad para que el culto nos llegue a nosotros cada domingo. Pero no solo de cultos online o de reuniones por Zoom vive una iglesia, ¿verdad? Amén. No podemos vivir solo de eso. Y yo me acuerdo también de otra frase que pusimos al principio, que incluso estuve buscándola y no la encontré en, ninguna de nuestras imágenes del principio del confinamiento en marzo, que incluso un amigo mío de Brasil que trabaja con marketing la copió para su iglesia. Y la frase era la siguiente: la iglesia no es un local, no es un evento, la iglesia somos nosotros. Gracias. La iglesia no es un local, no es un evento, somos nosotros. Creo que ya nos damos cuenta de que eso es verdad, que la iglesia no es un local, que la iglesia no es una construcción, la iglesia no es un evento, no son cultos de domingo, no son reuniones de oración, es mucho más que eso. Eso es como una representación de lo que es la iglesia de verdad, ¿no? Pero si la iglesia fuera eso, si la iglesia fueran reuniones, si la iglesia fuera un local, ahora mismo en situaciones como esta la iglesia estaría en la UCI con su respirador en las últimas, porque eso está pasando en todo el mundo, ¿no? Todo el mundo ahora mismo está sufriendo esas consecuencias y nosotros podemos ver que no es así, que la iglesia no es eso, ¿no? Que la iglesia sigue viva, que el cuerpo de Cristo sigue activo, a pesar de las limitaciones, ¿no? Pero eso no es verdad para todos, no es verdad para todos. Hay mucha gente que basa su vida cristiana y su vida de iglesia en los eventos, en las reuniones, en el poder estar en el local. Y eso es un problema, porque seguramente la fe de esas personas en momentos como este se ve un poco ahí sacudida en una situación difícil, ¿no? Y es triste que pase eso porque todos nosotros creo que conocemos las frases de efecto, ¿no? La iglesia no es un local, no es un evento, somos nosotros, seguimos siendo iglesia. Pero aún así mucha gente basa su vida cristiana en ese tipo de estructuras, ¿no? Y nosotros ahora nos damos cuenta, después quizás de muchos años en el occidente, nos damos cuenta de que esas estructuras son tan inestables como cualquier otra cosa en la vida, ¿no? Los bienes materiales, la salud, el tener una rutina de venir todos los domingos a la iglesia, eso es tan inestable como todo lo demás. De repente parecía que nada en España podría pasar para que no pudiéramos venir al local de la iglesia. Y de repente llega una enfermedad que nos encierra en nuestras casas y causa todo eso, ¿no?
Pero cuando empezamos a mirar, por ejemplo, los datos y los números de la iglesia cristiana en el mundo, nos damos cuenta que la iglesia que más crece en el mundo es la que peores condiciones tiene para los cultos y los eventos. Hay estimaciones, porque saber de números de ese tipo de iglesia es muy difícil, pero hay estimaciones, por ejemplo, de que la iglesia que más crece en el mundo es la de China. Y se estima que entre católicos y protestantes tenemos ahora mismo en China alrededor de 60 millones de cristianos. Pero es un número muy grande y nos impresiona, pero impresiona mucho más cuando pensamos que ahí por los años 50 del siglo XX los números estaban alrededor de los 4 millones. O sea, alrededor de 15 veces más personas hay ahora mismo que profesan la fe cristiana en China que hace 70 años, más o menos. Y esa es para mí una prueba, una comprobación en la práctica empírica de que la Iglesia de Cristo no puede estar o no es basada en eventos y actividades. La Iglesia de Cristo vive y puede no solo vivir, no puede solo sobrevivir como alguien que está enfermo y luchando por su vida, pero sino que la situación de la Iglesia, cuando tiene presión y cuando tiene las circunstancias que no ayudan, la Iglesia puede incluso crecer, puede incluso desarrollarse, puede incluso madurar, puede incluso hacerse más fuerte en situaciones adversas como esta. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible seguir siendo iglesia como estamos ahora mismo en esa situación? Y en otras que pueden venir en el futuro, no sabemos. Nos damos cuenta que es la vida muy inestable, ¿no? Las estructuras que tenemos. ¿Cómo podemos seguir siendo iglesia? La primera respuesta que me viene automáticamente a la mente es que tenemos que saber qué es la iglesia. Tenemos que recordar qué significa ser iglesia. Y no solo eso, tenemos que recordar cuál es la misión de la iglesia. ¿Qué es lo que la iglesia tiene que hacer? Porque si pensamos en eso, si reconocemos qué es lo que es la iglesia y reconocemos cuál es su misión, encontramos maneras de hacer que la vida de la iglesia siga funcionando, que la iglesia siga creciendo, desarrollándose en una situación tan adversa. Entonces la pregunta es, ¿qué es la iglesia? La respuesta más rápida y sencilla, pero no poco profunda, porque podemos sacar años y años y años de estudios bíblicos solo de esa frase. La iglesia es el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo utiliza mucho de esos términos en sus cartas y vamos a coger simplemente dos ejemplos. Uno de ellos en Colosenses, capítulo 1, versículo 24, que dice: ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne, completando y por vosotros y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia, su cuerpo, que es la iglesia. Y el segundo texto en 1 Corintios 12, 27, que dice: ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno individualmente un miembro de él. Vosotros, el conjunto, sois el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no es, volvemos a decir, no es el local de la iglesia, el cuerpo de Cristo no es el evento que la iglesia hace, la programación, no es. El cuerpo de Cristo es el conjunto de los miembros de la iglesia. Ser el cuerpo de Cristo es ser la manera de manifestar visiblemente Cristo aquí en la tierra. La cuestión es tener siempre en mente que cuando las personas tengan contacto con la iglesia o sus miembros, que somos cada uno de nosotros, las personas deberían de tener realmente contacto con el Cristo de la iglesia. Pero claro, como todo cuerpo, y yo de cuerpo entiendo un poquito, porque soy fisioterapeuta, el cuerpo solo puede crecer, mejorar, desarrollarse si está en movimiento. Si el cuerpo está cumpliendo con su función, si el cuerpo está haciendo lo que debe de hacer, solo es en esas condiciones el cuerpo puede crecer, mejorar, desarrollarse, manifestarse de maneras diferentes, en funciones diferentes, solo cuando se mueve.
Y para eso quiero que que nos enfoquemos un poquito la atención a un texto que nos va a dar una idea sobre 3 virtudes que la iglesia tiene que cultivar y luchar por ellas para seguir siendo iglesia, para que el mundo nos encuentre a nosotros y encuentre a Cristo. Y vamos al texto de Efesios capítulo 4. Vamos a meditar en todo el capítulo, es mucho, pero intentaré no ser muy extenso en mi desarrollo del texto. Y yo no pienso que esas virtudes, esas 3 de las que vamos a hablar hoy, sean las únicas que la iglesia tiene que cultivar o invertir. Seguramente hay muchas más, pero creo que ahora son 3 cosas, son 3 virtudes que son muy apropiadas para el momento en el que estamos viviendo. Cosas muy básicas incluso que tenemos que recordar para seguir siendo iglesia. Así que vamos al texto. Coger vuestras Biblias. Me gustaría hacer una oración antes de que cojamos nuestras Biblias para que recordarnos quién es el que va a hablar esta mañana. Señor, te pedimos, Señor, que tu palabra sea la que nos hable esta mañana. Que el Cristo de la iglesia, el Cristo de la Biblia, se manifieste ahora mismo, hablando en nuestros corazones y recordándonos, Señor, qué es la iglesia y cuál es su misión. Y qué eso significa para cada uno de nosotros, Señor, en nuestro día a día. Porque ahora mismo no podemos reunirnos, Señor, o no debemos hacerlo. Pero sí podemos seguir siendo iglesia y viviendo, Señor, cada día la misión de la iglesia en nuestro día a día. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a por la primera virtud en la que la iglesia tiene que invertir y cultivar cada día. La primera de ellas es la unidad. La unidad. Y vamos a empezar con la lectura del texto entonces. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con la que habéis sido llamados. El primer versículo es un llamamiento muy profundo a todo lo que se va a decir después, ¿no? Versículo 2. Con toda la humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos o a través de todos y en todos. Y no puedo dejar de pensar que estamos viviendo desde que decimos en portugués, que me reconozco por gente, que estamos viviendo en una de las épocas más polarizadas que yo he visto. Ya no hay más medios términos, ya no hay más equilibrios, puntos de conexión, encontrar una idea común. Eso parece que no se habla mucho de eso, ¿no? Todo es muy extremo y la gente es capaz de perder relaciones para ganar una discusión. La gente es capaz de dividirse dentro de una misma familia simplemente por ideas diferentes, ideologías, sean ellas políticas, sociales, culturales, incluso teológicas. Y lo que pasa es que muchas veces lo hacemos defendiendo nuestra individualidad, ¿no? Yo soy así, esa es mi manera de pensar, yo creo que es la mejor manera de pensar, he decidido ser así basado en un conocimiento profundo de esa idea, de esa ideología, de esa línea teológica, lo que sea, ¿no? Pero hay una mentira que tenemos que ser capaces de desenmascarar y que la iglesia debería ser la primera a hacerla, que es que la unidad es lo mismo que uniformidad. No lo es, no lo es. Y vuelvo a decir, unidad no es uniformidad. La iglesia debería de ser la primera en promover una sociedad donde las diferencias pueden convivir y pueden ser discutidas y habladas en un ambiente de paz. Pero todo lo que veo en el mundo occidental, por lo menos, porque esa es la cultura en la que estamos inmersos, ¿no? Es una iglesia dividida, incapaz de solucionar sus diferencias
en un vínculo de paz, como dice el versículo 3 que acabamos de leer. Y eso no solo se manifiesta en el macro, en las instituciones, porque ahora mismo ves instituciones, por ejemplo, que van en contra del gobierno por sus medidas, porque creen que esas medidas son restrictivas para la vida de la iglesia. Tenemos ejemplos de gente muy conocida en Estados Unidos, por ejemplo, de iglesias de miles de personas decidiendo que no van a seguir esas ideas. Y hay otras iglesias discutiendo con esos grandes líderes, hablando de esos temas, y solo hay división, ¿no? Lo que pasa es que no se manifiesta solo en el macro, en las grandes instituciones, que sino se manifiesta también en el micro, en el nivel personal. Cada vez más somos poco capaces de reconocer que entre los miembros de este cuerpo hay mucho más que nos une que cosas que nos pueden dividir. Y cuando eso pasa, el cuerpo deja de cumplir con su función. Por lo menos deberíamos de ser capaces de reconocer que lo que nos divide tiene muchísimo menos importancia que las cosas que nos unen. Y el texto habla de algunas virtudes personales que cada miembro debería de tener, los unos para con los otros, frente a las diferencias. Habla en el versículo 2 de humildad, de mansedumbre, de paciencia, de ser soporte al otro, que es exactamente al revés que derrumbar al otro y destruirlo simplemente porque piensa diferente, ¿no? Y habla del esfuerzo por preservar la unidad. Delante de las diferencias, muchos de nosotros venimos siendo arrogantes, impacientes, duros, prepotentes. Y eso, claro, sirve para dividirnos cada día más. Y casi siempre, y yo digo casi por no decirlo siempre, por razones que son infinitamente menos importantes que las cosas que nos unen. El texto sigue diciendo qué es lo que nos une, ¿no? Porque somos un solo cuerpo, tenemos un solo espíritu, una sola esperanza, una misma esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios que está por encima de todos, a través de todos y en todos. Está clarísimo que si hay un otro espíritu, que si hay una otra fe, hay otra esperanza que no sea la de Cristo, sea ella cual sea, no se puede haber unidad, ¿no? Y eso significa que sí hay cosas que pueden dividirnos con una buena razón, ¿no? Hay momentos que es imposible haber unidad en el cuerpo de Cristo porque de repente uno o un grupo deja de tener la misma fe, deja de tener el mismo espíritu, deja de tener el mismo Dios. ¿Cuántas iglesias vemos en el mundo, por ejemplo, que poco escuchas del Señor Jesús y mucho escuchas de Mamón, el Dios de la riqueza, ¿no? Así que hay momentos que la unidad es imposible, pero siempre que dividimos una misma esperanza, una misma fe, un mismo Señor, un mismo Dios, tenemos que luchar por la unidad. Porque todas esas cosas las compartimos y mientras el fundamento de nuestra fe sea el mismo, ¿por qué vamos a perder la unidad por cosas tan pequeñas, tan terrenales, tan pasajeras, tan insignificantes cerca de las que nos unen, ¿no? Tenemos una misión para cumplir y solo podremos hacerlo con eficacia si buscamos y luchamos por unidad. Y vuelvo a decir, unidad a nivel del macro, de como iglesia dar respuestas que sean comunes, pero también en el micro, también con el que está a mi lado, también con mi familia, ¿no? Es muy importante que luchemos por eso y es una manera de seguir siendo iglesia. Segunda virtud, el servicio. Y vamos a seguir con el texto a partir del versículo 7, que dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo a una hueste de cautivos y dio dones a los hombres.
esta expresión ascendió, ¿qué significa? ¿Qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres y por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Servicio es la segunda virtud que creo que tenemos que cultivar para seguir siendo iglesia en la situación en la que estamos. Y para eso voy a empezar con una afirmación para hablar del servicio. Que la iglesia es el ambiente donde los dones se manifiestan, donde son estimulados, desarrollados y perfeccionados. La iglesia es ese ambiente donde salen los dones, donde aparecen, donde se manifiestan, pero también donde se desarrollan, donde crecen, donde mejoran, donde son perfeccionados. Por eso es tan importante que cada cristiano reconozca cuáles son sus dones, sus capacidades, aptitudes, y las desarrolle en el ambiente de la iglesia. Pero claro, me preguntas, Dani, ¿y ahora qué hago yo para manifestar mis dones en el ambiente de la iglesia? Ya hemos hablado que la iglesia no es el local, no son los eventos. Si la iglesia sigue dentro de las casas ahora mismo que estás viendo desde YouTube, si la iglesia sigue, claro que podemos seguir manifestando y desarrollando nuestros dones entre nosotros, ¿no? Gracias a Dios vivimos en un ambiente donde la comunicación, por ejemplo, es muchísimo más fácil, muchísimo más. Yo puedo ser iglesia a través de Zoom, de WhatsApp, de Telegram, de lo que sea. Y puedo manifestar mis dones y bendecir a otros a través de tantas otras herramientas, ¿no? Así que cuando yo hablo del ambiente de la iglesia, no es el local, no son los eventos. El ambiente de la iglesia es desarrollar nuestros dones, manifestarlos, trabajar en ellos según las necesidades de la iglesia, hacia la iglesia, o sea, cada uno de nosotros que somos miembros de este cuerpo. A partir del versículo 11 empieza el apóstol Pablo a hablar de algunos dones, ¿no? Y nosotros sabemos claramente por otros textos y el estudio de ellos que las listas de dones del apóstol Pablo no tienen la pretensión de pensar que son los únicos que hay, ¿no? Él está aquí en ese momento hablando para desarrollar una idea y habla de algunos, especialmente de algunas funciones que Dios preparó para diferentes personas en el contexto de la iglesia para desarrollar a los demás, para que los otros dones se manifiesten, ¿no? Y que todas ellas tienen un mismo objetivo. Volvemos a hablar de unidad. Una parte importante de ese servicio es porque el objetivo de los dones y la manifestación de los mismos en la iglesia es el mismo, una unidad de objetivo, que es que la iglesia se edifique. La edificación del cuerpo de Cristo. Pone en el versículo 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y la edificación del cuerpo de Cristo es esa idea que da el apóstol Pablo, que también en otros textos la utiliza, de edificio, de construcción, ¿no? Tiene otros objetivos también. Con esa construcción, conforme vaya creciendo, el apóstol Pablo sigue diciendo que en esa edificación hay otros objetivos también. La unidad de la fe y el pleno conocimiento de Cristo. Y esas dos cosas también tienen otro objetivo, que es la madurez
de la iglesia. Y esa madurez también nos hará resistentes a falsas enseñanzas, a la astucia de los hombres y y el engaño, perdón. Todas esas cosas que hemos hablado antes de la unidad que nos dividen. El texto, el versículo aquí, el 14, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, ideas quizás teológicas diferentes, por la astucia de los hombres y por las artimañas engañosas del error. Cosas pequeñas que muchas veces nos dividen, ¿no? Se me ha olvidado pasar. Pero es interesante porque el texto está diciendo que mientras nuestros dones se desarrollan, la iglesia se edifica, esa iglesia crece, madura, conoce más al Señor y se protege de las maldades del mundo, de las diferencias, de cosas que nos dividen y que van a hacer que se desestabilice ese edificio, ¿no? Entonces, lo que queda evidente es que la iglesia de Cristo solo puede edificarse, madurar, desarrollarse. Solo puede crecer cuando cada parte del cuerpo cumple con su función. Cuando una de las partes falla, todo ese edificio que empieza a crecer, como un juego de Jenga, ¿os acordáis de ese? Hay una pieza pequeña en toda una estructura grande que falla, todo el edificio se desestabiliza. Y volviendo ahí a la analogía de mi profesión, ¿no? Hay una cosa que siempre hablo a mis pacientes, de que un cuerpo solo puede estar sano a la medida en la que se mueve. Yo siempre digo que el movimiento es vida. Y muchos de los problemas, por ejemplo, que tenemos en el envejecimiento son por la disminución de la actividad. Por eso a veces ves ahí un señor mayor de 85 años corriendo maratons. La mayoría de esos tienen una salud bastante buena, ¿no? Hay muchas cosas que empiezan a ir mal por cosas naturales de la edad, pero hay muchísimos problemas que tenemos por falta de movimiento, ¿no? Entonces, muchísimos problemas de los que tenemos en la vida de la iglesia pasan porque hay partes del cuerpo que no se están moviendo. O todo el cuerpo, ¿no? Porque solo hace falta que nos acordemos, yo no he tenido esa experiencia, gracias a Dios, pero que nos acordemos de alguien, por ejemplo, que haya tenido una fractura en un brazo, ¿vale? Dani ha dicho que sí que lo ha tenido. Se pone un yeso y eso se queda ahí a lo mejor 3 semanas, un mes o más, dependiendo del tiempo de recuperación que tengas. ¿Qué pasa cuando se quita el yeso con ese brazo? Y estamos hablando de un mes, no estamos hablando de un año, ¿eh? La masa muscular desaparece, la movilidad súper limitada, no eres capaz de estirar el brazo ni de doblarlo del todo y tienes que venir a mí, al fisio, a conseguir recuperarte, ¿no? Y no estamos hablando de un cuerpo que está en coma durante un mes, que esos son problemas más gordos, ¿no? Estamos hablando de un brazo, ¿vale? Por eso es interesante coger ese ejemplo del apóstol Pablo del cuerpo, ¿no? Si hay una parte del cuerpo que deja de funcionar para el objetivo general del cuerpo, todo el cuerpo sufre. Y cogiendo también el ejemplo de Pablo del edificio, lo mismo. Cuando hay una parte de ese edificio que no está desarrollando su función como tiene que ser, como si la pieza del Jenga no está bien encajada, todo lo demás sufre las consecuencias de eso, ¿no? Hay una versión de la nueva versión internacional de la Biblia que cambia un poquito el orden. En el versículo 16, creo que no lo tengo ahí en el PowerPoint, pero os la voy a leer, porque me gusta mucho cómo pone el orden de las frases y eso nos deja muy claro qué es lo que quiere decir. El versículo 16 de la nueva versión internacional dice: de él todo el cuerpo, ajustado y unido con la ayuda de las articulaciones, crece y se edifica en amor, a medida que cada parte realiza su función.
Todas esas cosas, el cuerpo ajustado, unido, crece, se edifica a medida que cada parte realiza su función. A medida que esa conjunción prepositiva tiene unos sinónimos que también nos ayudan a entender un poquito qué quiere decir. Sinónimos de ella, siempre que, siempre y cuando, en tanto cuanto. O sea, conforme las partes de ese cuerpo se desarrollan y cumplen con su función, el cuerpo crece y se edifica en amor. El crecimiento y el desarrollo de la iglesia depende de que realices tu parte. ¿Y cuál es tu parte? Ni idea, no lo sé. A lo mejor no conoces aún tus dones y no sabes qué es lo que puedes hacer para la iglesia de Cristo y cuál es tu función, ¿no? Pero pregúntaselo a Dios. Pero no lo preguntes y te quedas ahí sentado esperando. Empieza a trabajar. Hay muchas cosas que puedes hacer y que no dependen necesariamente de tus dones específicos. Orar los unos por los otros. Hacer que el otro sepa que estás orando por él. Preguntar a tu hermano o tu hermana, a otra parte de ese cuerpo, qué es lo que necesita. Hay gente ahora mismo que está confinada y no puede salir a comprar. Y gracias a Dios hay mucha gente y familia que puede ayudar. Pero hay hermanos nuestros, por ejemplo, que vienen de otros países y no tienen mucha familia por aquí. Deberíamos saber si nos necesitan de alguna manera, ¿no? Tenemos que inventar las maneras de seguir desarrollando nuestras funciones en momentos como en el que estamos ahora mismo. Yo tengo la total certeza de que con un corazón dispuesto y obediente, Dios te enseñará qué es lo que quiere de ti en el cuerpo. Pero la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo te necesita ahora, no mañana, no cuando descubras cuál es tu don, no cuando ya sepas que tu don puede encajarse en alguna necesidad de la iglesia. Ahora mismo, la iglesia de Cristo necesita que manifiestes tus dones para que ella crezca y se edifique en amor. Y vamos a la última virtud, que es santidad. Leemos a partir del versículo 17, que dice: esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos por su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esa manera. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra manera anterior de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y la santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como también toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Como ya en el tiempo de la alabanza he dicho, sabemos que el concepto de santidad bíblico es el de ser separado. De una manera muy sencilla,
diferente, no como los demás. Parece que es muy obvio, ¿no? Pedir a que un cristiano sea santo, porque hablamos de eso todo el tiempo, ¿no? Cantamos eso en canciones y hay tantos textos, ¿no? Y tantas predicaciones sobre ese tema. Pero pienso que tenemos que volver cada día más a hablar de eso. Parece que cada vez más nos estamos alejando de Cristo como iglesia. Y no estoy hablando eh, de la estética, ¿no? Porque hace muchos años parece que teníamos ahí una estética del cristiano típico, el anticuado, ¿no? Que se vestía de una manera y hablaba de una manera, y parece que con el tiempo empezamos a intentar cambiar esas cosas para poder salir un poco del estereotipo ese del típico creyente. No, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que acabamos dejándonos moldar, cambiar por ideas y conceptos que no son comunes al Evangelio. Y aquí es cuando deja de haber unidad, porque empezamos ya a tener conceptos diferentes, un Dios diferente, una fe diferente, una esperanza diferente. Yo también pienso que nos dejamos contaminar de una manera que se va tornando cada vez más evidente. Y es impresionante porque cada día que pasa escucho un escándalo, una historia muy fea, nueva, que envuelve, por ejemplo, a algún líder importante cristiano del mundo, ¿no? En cuanto a temas sexuales, eso sale, hemos escuchado muchos últimamente, no sé si estáis muy al tanto del tema, situaciones de fraudes fiscales en otros países. Y hablando, por ejemplo, de ese tema de la sexualidad, ¿no? Yo no creo que esas situaciones tan evidentes que están pasando últimamente nos quieren decir que hay un problema en los líderes de grandes iglesias. Yo creo que eso es lo que nos está diciendo es que hay un fallo moral en el área sexual que afecta a mucho más personas dentro de la iglesia de las que estamos dispuestos a reconocer. El versículo 19, y es interesante porque en ese texto habla de varios temas, pero empieza hablando exactamente del tema sexual, ¿no? Habla en el versículo 19 de los gentiles que han llegado a ser insensibles y se entregaron a la sensualidad, ¿no? Pero es importante recordar que el apóstol Pablo está hablando aquí a creyentes y está hablando aquí porque hay una posibilidad de que lleguemos a ser dentro de la iglesia insensibles al mismo punto, de no reconocer que esas cosas son serias, ¿no? Y que nos entreguemos a la sensualidad de esa manera. O sea, esa posibilidad está y que tenemos que luchar para que eso no pase dentro de la iglesia. El llamamiento de toda esa parte del texto es que no seáis como cualquiera que no ha entendido aún el Evangelio. No seáis como todos los demás. Que seamos, en términos del texto, despojados del viejo hombre, o podéis poner aquí vieja mujer, y esa expresión quiere decir de un estado anterior del corazón del hombre que aún no ha sido alcanzado por Cristo. Y que tenemos que revestirnos de un nuevo hombre que ha sido creado para justicia y santidad. Y justicia lo entendemos en la Biblia. ¿Cómo? Ah, sí, vale, gracias. Tengo agua aquí. Y justicia en la Biblia no está hablando de justicia a nivel legal, sino de una vida de prácticas de justicia, de hacer cumplir la ley de Dios. Que ese nuevo hombre fue revestido de fuerza, de poder para poder vivir en justicia y santidad. No para ser como los demás, pero para ser diferente. Y entonces empieza a hablar de áreas diferentes, ¿no? En las que tenemos que ser diferentes. Falsedad, por ejemplo, en el versículo 25, la ira pecaminosa, 26, porque se puede básicamente reconocer aquí que hay una ira que no es pecaminosa, la apropiación de lo ajeno, y no quiero decir robo porque tenemos ya la respuesta rápida de decir, no, yo nunca he robado, ¿no? Nunca te has apropiado de algo que no es tuyo.
Pueden ser muchas cosas, ¿no? Está hablando también del modo de hablar. Tenemos que hablar de una manera diferente. Además de varias actitudes citadas en el versículo 31, ¿no? Que dice el enojo, la ira, gritos, maledicencia y malicia. Y también nos invita a ser amables, misericordiosos y perdonadores en el versículo 32. No voy a hablar en profundidad de cada uno de ellos, creo que lo tenemos muy claro. Pero lo que está evidente, que queda muy evidente aquí en el texto, es que para ser parte del cuerpo de Cristo y para que ese edificio siga creciendo, desarrollándose de una manera estable, no podemos ser iguales a cualquiera. No podemos vivir como si no hubiéramos conocido al Señor. Si te consideras parte de ese cuerpo y sigues, por ejemplo, consumiendo pornografía, que sepas que tu pecado afecta a todo el cuerpo. Si te consideras como parte de este cuerpo y sigues mintiendo y creyendo que no pasa nada y que hay alguna buena justificativa para eso, que sepas que tu pecado no afecta solo a ti, sino que a todo el cuerpo. Si te consideras parte del cuerpo, pero sigues hablando de manera calumniosa sobre otras personas, sigues hiriendo a otras personas con tus palabras duras y sin amor, que sepas que tu pecado no solo afecta a ti, sino a todo el cuerpo. Si te consideras parte del cuerpo y sigues siendo incapaz de perdonar, que sepas que tu pecado no afecta solo a ti, sino a todo el cuerpo. Podría seguir, pero creo que ya lo entendemos. Nuestra manera de vivir individual también afecta a la estructura que estamos construyendo de esta iglesia. Para terminar, como conclusión, creo que la única manera que tenemos para seguir siendo iglesia, permitiendo que la iglesia siga creciendo, desarrollándose, madurando y cumpliendo su misión es buscar unidad, sirviendo los unos a los otros y buscando santidad. Seguramente hay muchas otras cosas que podríamos pensar y hablar aquí de cosas que tenemos que seguir haciendo como iglesia para seguir siendo iglesia, ¿no? Pero creo que si empezamos ya con esas tres cosas, unidad, servicio y santidad, ya tenemos mucho trabajo hecho. No quiero aquí sonar legalista y pensar y hacer que pienses que estamos hablando de que podemos ganar algo del Señor a través de nuestro esfuerzo meramente humano, ¿no? La obra es de Cristo, el cuerpo es suyo. Pero lo que no podemos hacer es esperar que la iglesia seguirá creciendo, edificándose, desarrollándose, viva y moviéndose en el mundo donde estamos ahora mismo, en la situación en la que estamos, conectándonos solo los domingos a las 11 a YouTube de Iglesia Valencia. No podemos pensar que la iglesia va a seguir viva si lo que nosotros pensamos que es iglesia es participar de un culto con nuestros pijamas, nuestros batines y nuestras zapatillas de por casa en casa. Hay mucho que tenemos que hacer. La principal misión de la iglesia es la manifestación del reino de Dios aquí en la tierra. Es hacer que ese reino llegue a más personas, ¿no? Que más gente reconozca que hay algo diferente empezando aquí, que la iglesia sea ahí esa fuente, ¿no? Desde donde sale ese reino en ese mundo. Pero la única manera que podemos hacer que ese reino se manifieste, que llegue a más personas, es si vivimos la misión de la iglesia. Y viviendo así, el mundo va a empezar a preguntar qué es lo que pasa con esa gente, por qué son diferentes, por qué se aman tanto, por qué consiguen convivir con sus diferencias, por qué son capaces de perdonar de esa manera, por qué no se dejan los unos a los otros y nunca uno de ellos tiene necesidad que el otro no lo sepa y que el otro no esté supliendo ahí cerca. Mientras sigamos consumiendo un culto los domingos por la mañana en YouTube, el mundo seguirá considerándonos un grupo más religioso. Ahí están los protestantes. Pero el Señor Jesús nos llamó para mucho más que eso. Para mucho más que eso. Seguimos siendo iglesia. Hay mucho que hacer. Voy a hacer una oración. Señor, reconocemos que nos llamaste para mucho más, Señor, que venir a los domingos a la iglesia. Y ahora mismo ni eso podemos hacer.
pero sí tenemos mucho que hacer, Señor, una misión que cumplir. Y de eso depende que tu iglesia crezca, se desarrolle, se edifique, madure, esté protegida, Señor, de las cosas que la pueden dividir, que esté unida, Señor, trabajando con un mismo objetivo, Señor, dejando de perder tiempo con tonterías y cosas terrenales. Ayúdanos, Señor, a reconocer cuál es nuestro papel en ese cuerpo, qué es lo que tenemos que hacer y hacia quién tenemos que hacer, Señor, porque el cuerpo trabaja para ayudar los unos a los otros, los miembros, las diferentes partes del cuerpo, Señor, con un objetivo. Y el objetivo de tu iglesia es que el mundo reconozca que tú estás entre nosotros, que somos tu cuerpo, y que se interese por ello, Señor, que nos vea diferentes, que quiera saber qué es lo que pasa con esa gente. No nos dejas, Señor, no nos dejes, Señor, vivir de manera pasiva, consumiendo eventos y programaciones religiosas, Señor. Ayúdanos a vivir eso cada día, a vivir la misión de la iglesia, nuestro día a día, nuestro trabajo, nuestra familia, donde sea, Señor. Ayúdanos, necesitamos tu espíritu, ese único espíritu que tenemos todos, Señor, para que te muevas entre nosotros y cumplas la misión de la iglesia a través de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.